Vamos a el siguiente tema muy importante para la reconstrucción del templo. Es productividad. Diga conmigo productividad. Productividad en el reino de Dios. ¿Sí? Veamos a la luz de la palabra. Yo quiero que usted de manera especial preste bastante atención puntualmente a la palabra, porque ahí está implícito el mensaje, ¿sí? Pero debemos prestar mucha atención y mucho detalle, porque tengo varios textos que nos hablan de eso, ¿sí? Y qué es lo que significaría la productividad para nosotros como hijos de Dios. Primero, pues, servimos a un Dios productivo, ¿sí? Dios es un Dios productivo. Y bueno, vamos a empezar por eso, por el origen. ¿Por qué Dios es un Dios productivo? ¿Y por qué tenemos que partir de allí y entender por qué Dios nos pide a nosotros productividad? ¿Sí? Entonces, primero vamos acá a Génesis, el principio. Dios hablando a su creación. Dios llega y crea todas las cosas. Inmediatamente de que empieza a crear todas las cosas, empieza a hablarle a su creación, ¿sí? Y le dice, por ejemplo, en el 11, después dijo Dios, produzca la tierra, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. ¿Qué le dijo Dios a la tierra? Produzca, ¿sí? ¿Qué le dijo que produciera? Frutos, ¿sí? Frutos, produzca fruto. Veamos otro ejemplo. Génesis 1:20. Dijo Dios, ¿quién dijo? Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Ahora le está hablando Dios ¿a quién? A las aguas. Dios le habla a su creación. Y Él dice algo y se hace. Y fue así. Ese es el origen de la productividad. Veamos otro ejemplo. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. De manera que Dios habló sobre la creación, dio una orden y dice la palabra que fue así. Efectivamente, produjo la tierra, produjo las aguas, produjo todo lo que Dios quiso que se produjera. Entonces, Dios nos está pidiendo a nosotros, como creación también, que produzcamos, que seamos productivos, que en el reino de Dios, ahora donde estamos, haya una producción y que nosotros podamos generar un producto, un resultado. Porque al fin y al cabo eso es productividad, es un resultado, ¿sí? Y Dios nos está pidiendo eso a nosotros. Ahora, si vemos que el Señor está dando esta orden a la tierra, a todo lo que Él creó, se creó un sistema. Pero ya voy a hablarles de eso, ¿sí? Entonces veamos que, como segundo punto, que producir es una orden o un mandamiento, ¿sí? No es una alternativa, no es si lo consideramos, si nos parece o no, es una orden. Es un mandato de parte de Dios para cada uno de nosotros, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que Dios nos pide a nosotros. Pero mira, Dios le ha dado la capacidad a todo lo creado de producir y reproducir. Él dijo, y fue así, y siempre supervisa su producción. ¿Quién supervisa su producción? Dios. La Biblia dice, y vio Dios que era bueno en gran manera, todo lo que Él creó. Y todo lo que Él dijo que se produjera, se produjo y fue bueno para Dios. De manera que todo lo que usted y todo lo que yo haga debe ser bueno. ¿Para quién? Para Dios. Diga conmigo, yo seré un productor y también seré un buen productor para Dios. Amén. Muy bien. Lo que producimos debe ser bueno para Dios.
Muy bien, veamos la escritura, Isaías 55:10. ¿Sí? ¿Qué dice Isaías 55:10? Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Verso 11. Así será mi palabra, dice Dios, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Ahora, fíjense lo interesante, ¿sí?, de este texto. Dice que el Señor envía lluvia y nieve a la tierra, pero esa lluvia y nieve, no regresa vacía. No regresa allá, no regresa al cielo. Ahora, el Señor ha hecho un sistema donde la lluvia va a producir que la tierra germine y produzca una semilla. ¿Sí o no? Entonces Dios envía la lluvia, envía la nieve, pero no espera otra vez lluvia, no espera nieve, Él espera el producto de lo que esa lluvia hace. ¿Sí? Entonces germina y produce y da semilla. ¿Y qué significa la semilla para nosotros? Parábola del sembrador, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo el sembrador? Hizo varias cosas, cayó en varios tipos de suelo, ya vamos a ver algo de eso. Pero la semilla representa la palabra de Dios y dice Dios, así será mi palabra que no volverá a mí vacía. En el 11 lo dice, ¿verdad? Así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces la palabra de Dios en cada uno de nosotros debe prosperar, debe hacer algo. El producto y la productividad vienen del resultado de lo que hace la palabra de Dios en cada uno de nosotros. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que ha hecho la palabra de Dios en cada uno de nosotros para que nosotros seamos productivos y ahora Dios quiere que ese producto se reproduzca? No quiere quedarse ahí, ahora quiere multiplicarlo, quiere que siga corriendo, porque la semilla quizás es una sola, pero cuando tú llevas la semilla nuevamente a la tierra, ¿verdad? Esa semilla muere para que genere otro fruto. Solamente imagínense la mazorca, ¿verdad? El granito de maíz. Uno solo siembras tú. Pero ¿qué te da? ¿Cuántas mazorcas te da la matica? ¿Y cuántos granitos hay en cada mazorca? Entonces Dios ha hecho eso en la creación, pero está pidiendo que cada uno de nosotros funcione de esa manera con la palabra que Él ya plantó en cada uno de nosotros, ¿sí? Muy bien, para eso veamos el tercer punto, que es la utilidad de la palabra, ¿sí? Y quiero hablarle de utilidad porque tenemos que ver cuál es el resultado realmente de esto que Dios nos quiere decir hoy, ¿sí? Muy bien. Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Y me llama mucho la atención ese texto, porque aquí quiere decir que hay una clave. Podemos tener la palabra de Dios, pero si nosotros no la oímos con fe, no va a producir mucho. Podemos escuchar palabra, podemos estar siempre en eso y nos agrada, pero si no hay un fruto por ese hecho, puede ser que esté pasando esto, lo que le pasó a algunos, que no escucharon la palabra con fe, ¿sí? Entonces, si yo quiero ser productivo, yo escucho la palabra de Dios. Y por supuesto que si hay un fruto, hay un producto, es porque esa palabra hizo algo en mí y está generando ese fruto. ¿Sí? Ay, se me están saliendo los gallos. Agárrenlos por ahí.
Pero, ¿saben? Yo puedo decir soy así, estudio mucho la palabra, hago esto, hago aquello, vengo todos los días a la iglesia. Pero si no hay fruto, y la Biblia dice por sus frutos, los conoceréis. Entonces la gente no puede hablar mucho ni siquiera, pero nada más con verlo, con el fruto que tiene, yo digo, este es así. Sí, pero es porque la palabra que yo he recibido, la que yo tengo, la he acompañado de fe. Y eso es muy importante, porque la palabra produce, ¿verdad? Pero la palabra más fe nos va a dar la bendición. Mira, en la palabra, en esa semilla que Dios hace germinar, nosotros tenemos la sanidad, nosotros tenemos la liberación, nosotros tenemos la prosperidad. En la palabra, dentro de la palabra viene todo eso. Porque es lo que Dios nos está dando. Dice que Él da semilla al que siembra y pan al que come. Eso es lo que hace la palabra en cada uno de nosotros, ¿sí o no? Pero debo acompañarla de fe. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, como dice en Hebreos capítulo 4, verso 12. La palabra es viva y eficaz porque produce algo. La palabra no sería nada si no la acompaño de fe para que produzca algo. Entonces, ¿cuántos tienen palabra de Dios acá? Debe ya estar produciendo algo. Yo sé que usted es productivo, pero hoy le invito a que seamos más productivos, ¿sí? Quizás ya hay fruto en ti, pero Dios quiere mucho más fruto. Entonces, estoy hablando de productividad en el reino de Dios y estamos, por consiguiente, llevando a esto a un punto donde veamos que necesitamos muchas más personas les llegue la semilla. Y para eso usted y yo estamos. Porque necesitamos producir, no podemos estar cómodos, no podemos alimentarnos sencillamente nosotros de todo lo que comemos y nos engordamos espiritualmente y no hacemos nada. Debemos llevarla a la práctica. ¿Sí? Muy bien. Mateo 13, 22 al 23. Dice, mas el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, diga, oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa o improductiva. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿El que qué? Y entiende, porque oyó ¿cómo? Con fe, ¿verdad? Porque oyó con fe, por eso la entiende. Este es el que oye y entiende la palabra y da ¿qué? Fruto. Y produce. ¿Y qué? Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La palabra de Dios. ¿Cuántos son buena tierra acá? Todos creo que son buena tierra, por eso están acá. Y yo les quiero decir algo, la tierra buena no es solamente la que da el 100%, ya que produzca un 30 o que produzca un 60, es buena tierra. ¿Sí? Ahora usted haga esa evaluación, ¿qué tanta productividad tiene usted con la palabra que ya tiene? ¿Qué tan productivo es usted para el reino de Dios con lo que ya Dios ha depositado en ti a través de la palabra? ¿Sí? ¿Cuál es tu productividad ahora? Puede ser al 30 y no está mal. Dios se alegra de que usted tenga un 30, pero a lo mejor se anima hoy y va por el 60. Y después dice, no, yo en un año ya tengo que estar dando el 100%. ¿Sí? Porque cuando uno es productivo, quiere más. ¿Sí o no? Es el carácter de Dios en cada uno de nosotros. Cuando hay productividad, aún en los negocios, usted sabe, es rentable, yo quiero que me vaya mejor. En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Y nosotros tenemos que ser productivos. Si somos ahorita un 30, bendito Dios. Alégrese por eso. Pero intente un 60% o intente un 100% de productividad. ¿Sí?
Muy bien. Pero antes de pasar a otro punto, me llama mucho la atención, si usted se dio cuenta, en el verso 22, que hay semillas que se siembran entre espinos, y dice la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa o improductiva. Ahora, el afán de la vida, ¿qué es el afán de la vida por lo cual yo no pudiese tener frutos? ¿Qué es el afán de la vida? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Verdad? ¿No es ese el afán de la vida? El engaño de las riquezas, todo eso. La gasolina, sí. Aleluya. Pero, ¿qué es el afán de la vida? Todo eso, pero Jesús nos deja claro y nos habla claro al respecto. Dice, ¿por qué ustedes se afanan por todas estas cosas? ¿Sí? ¿Por qué tenemos que hablar ahora de una palabra que probablemente se vuelva infructuosa? Porque el afán de la vida y el engaño de las riquezas me ahogan la palabra que ya fue sembrada en mí. Y probablemente yo no esté dando el fruto que Dios quiere porque estoy afanado por eso. Ahora, si yo no conozco la economía de Dios, si yo no conozco realmente qué es lo que Dios me habla a través de su palabra al respecto, pues yo voy a estar afanado. Y lamentablemente puedo venir todos los días a la iglesia, puedo escuchar la palabra, pero me la va a ahogar el afán. Entonces el afán nos hace infructuosos, improductivos para Dios. Por eso Dios dice, deja el afán. ¿Qué hay que buscar primero? El reino de los cielos y todas las cosas vendrán por añadidura. Pero es la palabra acompañada con fe y yo creyendo que realmente Dios es mi proveedor, que Dios cuida de mí, que cualquier dificultad Dios va a estar conmigo. Porque estoy creyendo esa palabra me quita el afán y yo empiezo a ser productivo, que es lo que Dios quiere. Amén. ¿Qué tal si usted le ofrenda un aplauso al Señor ahí? Ok, entonces, si me afano, ¿qué producto o qué productividad voy a tener? Totalmente ninguno, ¿verdad? Mira lo que dice Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Quién nos eligió? Para que vayáis y llevéis, ¿qué? Fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Qué quiere el Señor con cada uno de nosotros? Que llevemos fruto. Soy productivo cuando hay fruto en mi vida. Cuando hay productividad. Él nos eligió para eso. Y ese es un gran privilegio, ¿saben? Pero Dios va a revisar siempre a cada uno de nosotros, como una matica, como ese árbol, y va a ver si ese fruto permanece. Y de hecho, si ese fruto produce más fruto. Porque en ese mismo contexto de la palabra, ¿verdad? En Juan 15, que habla de la vid verdadera, nosotros estamos pegados a Él, ¿verdad? Él nos da la vida y Él hace que nosotros haya fruto, pero que haya mucho más fruto, dice la palabra ahí, pero que permanezca el fruto. ¿Sí? Entonces, Dios quiere que seamos productivos. Muy bien, vamos al siguiente punto. Productivos es igual a ser fieles. ¿Sí? Voy a leerle la palabra acá. Este sí es más larguito, pero lo voy a leer rápido y me detengo en algunos puntos específicos. Mateo 25, 14 al 29. Dice, porque el reino, estamos hablando de productividad en el reino de los cielos, ¿verdad? Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otros 2, a otros 1, a cada uno conforme a su capacidad. Ojo con esto, Dios nos da conforme ¿a qué? A nuestra capacidad. Él no nos va a dar nada que nos vaya a complicar la vida. Por favor, llévese eso en el corazón, ¿sí? Usted no piense que aquí, como estamos hablando de trabajo y reestructuración y todas las cosas, se nos va a complicar todo. No, Dios nos va a dar de acuerdo a nuestra capacidad.
Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había escondido el dinero, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos. Ya va que se me movió este asunto aquí. Vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Diga conmigo, fiel. Ser productivos es ser fieles. Nosotros mostramos fidelidad a Dios cuando somos productivos. Porque este que ganó otros 5 sobre los 5 que le dieron, ¿cuánta productividad tuvo? 100%. Al que le dieron 2 también ganó otros 2. ¿Qué productividad tuvo él? 100% también. Pero al que le dieron 1 y escondió el talento, lo enterró, ¿qué productividad tuvo? 0. Pero a estos que ganaron ese 100%, el Señor le dijo: buen siervo. ¿Buen qué? Siervo, obrero, lo que acabamos de escuchar. Todos somos esos. Nosotros mostramos fidelidad a Dios cuando somos productivos, cuando lo que Él nos ha dado, lo que nos ha entregado, ya nos ha dado palabra y nos ha dado muchas cosas, nosotros podamos producir algo, reproducir, ¿sí? Porque es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros no podemos quedarnos conformes con lo que tenemos, ni siquiera tener la osadía que tuvo el tercero, que fue a esconder el talento. ¿Sí? Voy a seguir. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro. Yo digo, ¿era duro realmente el Señor aquí? Alguien que le confió todos sus bienes a estos siervos y se va lejos, ¿es un hombre duro, creen ustedes? Pero este dijo y apeló que conocía al Señor este. Y este dijo: Señor, yo te conocía de que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Ojalá hubiese dicho eso nada más. ¿Sabe? El miedo nos hace improductivos también. El miedo nos paraliza, el miedo nos paraliza y no podemos ser productivos porque no podemos ni siquiera predicar la palabra de Dios. No podemos hablarle a alguien. No podemos soltar o compartir la semilla que ya fue sembrada en nosotros. Entonces, mucho cuidado porque el miedo no es un buen consejero. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. ¿Cuántos se han frustrado y cuántos se han quedado porque por miedo no hacen cosas para Dios? Y todos aquí, de verdad, desde los más chiquitos, adolescentes, adultos, ancianos, Dios nos está llamando a ser productivos, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Muy bien. Ahora dice el Señor acá, respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente. Duro, ¿verdad? Y tiene razón. ¿Qué hizo él? No hizo nada. Absolutamente nada con lo que se le dio. ¿Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Dios siempre está esperando de nosotros un resultado, un producto. No nos conformemos con lo que tenemos. Por favor, reproduzcámoslo. Es la ley, es lo que el Señor hizo y es lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Él quiere productividad. Todo el universo, toda la tierra se mueve por la ley, que es del Señor, ¿saben? Y nosotros tenemos lo más importante para ser productivos, que es la palabra de Dios. Amén. Muy bien.
Saben, ahí voy a terminar de leerles. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. De manera que el que había ya ganado otros 5, el Señor dice, ahora que tenía se lo dan al que tenía 10. Y resulta que ahora el que tiene 10, ahora tiene ¿cuántos? 11. Y se volvió más productivo. ¿Sabe? Usted y yo prosperamos, nos va bien en las cosas, gracias a que usted hace las cosas bien y que otro las hace mal. Es verdad. Cuando usted hace las cosas bien, usted es productivo y ve resultados por eso. Pero también gracias a que otros negligentes y malos no lo hicieron. ¿Sí? Muy bien. ¿Saben? Antes de pasar a este punto, quisiera compartirles algo porque, ¿saben? Hay un triángulo de las finanzas donde me gustaría hacerles o visualizarles este panorama. En el triángulo de las finanzas hay una cosa que se llama liquidez, rentabilidad y riesgo. ¿Sí? Si tú quieres que un negocio vaya bien, que sea rentable, usted necesita un mayor riesgo de una inversión. Pero si aparte quiere que esa rentabilidad sea en efectivo, pues el riesgo es mucho mayor. Estos de la parábola de los talentos, los dos primeros tuvieron un gran riesgo. Por eso ganaron un 100%. Y nosotros necesitamos más riesgo. Pero ¿quién corre riesgos? La única manera que nosotros como hijos de Dios asumamos riesgo es porque tenemos fe, creyéndole a Dios por su palabra. Que todo lo que hagamos es porque le creemos a Él. Hay una confianza plena en Él de lo que Él va a hacer. Por eso se asumen riesgos. Cuando hay fe, se asumen riesgos. Y hoy estamos desafiados desde anoche, desde ayer estamos desafiados a correr riesgo, a salir de nuestra comodidad y de hacer lo que Dios quiere que hagamos para reconstruir el templo y para que muchos vengan y le conozcan a Él. Ay Dios, ya me tengo que ir. Muy bien, reconstruyendo y produciendo. Nehemías capítulo 4, verso 17. Los que edificaban el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. ¿Saben? Cuando Nehemías está reconstruyendo el muro en Jerusalén, lamentablemente había oposición. Y dice aquí la palabra que todos estos que trabajaban con una mano construían y con otra mano tenían la espada. ¿Qué representa la espada para nosotros? La palabra de Dios. Entonces, aquí es a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Tenemos que trabajar en la obra de Dios, pero tenemos que hacerlo también. Aunque tengamos oposición, tenemos que aplicarlo con la palabra, ¿sí? Muy bien, entonces voy a terminar diciendo, Dios es productivo, exige productividad y bendice lo producido. ¿Usted cree eso? Amén. Dios es productivo, exige productividad, es lo que nos está diciendo ahora, y va a bendecir lo producido y nos va a dar para producir más. Muy bien. Segunda de Corintios 9, 10 y 11. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come. Esto lo decía también en Isaías, ¿recuerdan? ¿Quién es el que da semilla al que siembra? Y pan al que come. Dice, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Y aumentará los ¿qué? Los frutos de vuestra justicia para que seáis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Pero esto digo, al que siembra escasamente, también segará escasamente o producirá escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará o producirá. Cada uno dé como propuso en su corazón,
No se estresen, ahorita no vamos a recoger la ofrenda. Usted tiene ese privilegio de hacerlo al salir de acá, ¿verdad? Porque usted es fiel a Dios y Dios le da para eso. Pero en esta ocasión también de lo que Dios le ha dado, la palabra, la semilla que Dios le ha dado a usted. De como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Verso 8, y poderoso es Dios. ¿Quién es poderoso? Para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre, ¿teniendo cuándo? En todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Entonces, alce su mano ahí, derecha, y diga, Señor, a partir de hoy, entiendo que debo tener una mayor productividad en el reino y que tú me vas a bendecir porque tú bendices la producción a través de la palabra que fue sembrada en mí. Amén. ¿Cuántos lo creen? Bueno, Dios les bendiga.